campaña electoral, las promesas para enfrentar la delincuencia abundan. La delincuencia, como sabemos, es el principal problema del país según los ciudadanos en varias de las encuestas que se hacen. Y en esa medida las propuestas de los candidatos de uno y otro lado para enfrentar el crimen organizado o el crimen simple son cada vez mayores. Algunas de estas propuestas, sin embargo, son poco eficientes. Por ejemplo, la que apunta a elevar las penas o endurecer las sanciones para los delincuentes. En 1975, Isaac Ehrlich, era un economista estadounidense, calculó que cada vez que se ejecutaba a una persona que estaba con sentencia de muerte, se salvaban 8 personas. Es decir, el efecto disuasivo de implementar esta pena de muerte era enorme. Pero desde entonces se ha tratado de replicar esta misma estrategia para tratar de calcular cómo incrementos en la pena o haciendo sanciones como sanciones más drásticas efectivamente terminan por disuadir a los delincuentes de cometer actos criminales, ¿ya? Y la verdad que los efectos han sido nulos o muy poco significativos. La teoría del crimen en general apunta a que aquellos que delinquen hacen, aunque sea implícitamente, hacen un cálculo costo-beneficio de si vale la pena o no cometer el crimen. Entonces, por un lado tienen los beneficios. El beneficio claramente es el botín, lo que se llevan por delinquir. Y por otro lado tienen los costos potenciales, que son normalmente la dureza del castigo y la probabilidad de ser capturado en un primer momento. El problema es que si la probabilidad de ser capturado es muy baja, como a veces es aquí, en verdad no importa qué tan duro vaya a ser el castigo. ¿Ya? Más aún si los delincuentes no viven al tanto de los últimos cambios en el Código Penal, ¿ya? Es menos probable que delincan menos cuando se sube la sanción, si no saben que la sanción ha sido subida. ¿Ya? Entonces, en un país en el que las cárceles ya están sobrepobladas y que muchas veces son escuelas del crimen, subir las sanciones podría ser incluso contraproducente. Si queremos de verdad mejorar la seguridad en el país, necesitamos mejorar la articulación entre la policía, la fiscalía, el Poder Judicial y el INPE. Necesitamos eliminar la corrupción en estas 4 entidades. Necesitamos mejorar las infraestructuras de las comisarías. Esto lo podríamos hacer, por ejemplo, a través de OPORI, de obras por impuestos. En fin, hay varias cosas que se pueden hacer mucho más interesantes y que tienen mucho mayor impacto que endurecer las penas, que a fin de cuentas es solamente una medida para la tribuna que poco o nada va a hacer para mejorar la seguridad.